Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a realizar aquí una transmisión en vivo para hacer una guía sobre historia de la medicina, el examen que van a presentar el día de mañana mis alumnos. Y vamos a capturar el enlace para enviárselos. Uh, 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 uh. Cristian, tú que ya entraste, no sé si lo puedes compartir compártelo por favor en redes, directamente en el grupo de WhatsApp para que yo lo pueda de ahí capturar a los demás. ¿Me ayudas? Um, Vamos a iniciar. Ok, ya están entrando más de los compañeros. Vamos a ir aquí a la página a través de Facebook y ya cuando esté la mayoría empezamos. Y bueno, finalmente va a quedar grabado para que más tarde lo puedan checar. Entonces, permítanme nada más conectarme acá en la laptop al WhatsApp para poder estar interactuando. Y les pido que la interacción sea directamente en el grupo de WhatsApp, no aquí, porque no voy a poder estar leyendo comentarios. Y ya damos la información, el repaso lo damos aquí en la aplicación de WhatsApp y hablamos pues directamente aquí en el Facebook Live. ¿Sí? Está cargando y estamos por iniciar. Cristian, no sé si ya lo captó, y si cualquier otro de los compañeros, por favor, que haya captado, que lo comparta en el grupo, ¿sí? En el grupo respectivo de su salón, para poder, aquí está ya está el enlace para la clase. Muy bien, Cristian, gracias. Y se lo pasamos al E y al C. Ok, ya todos tienen el enlace. Y no sé por qué no aparezco con conexión acá a internet. Bueno, listo. Ya todos tienen el enlace. Empezamos. Bueno, el examen quedamos que va a ser un examen de 110, son 8.2, creo que ya podemos arrancar. Y bueno, finalmente queda grabado. El examen van a ser 110 reactivos. Son todos de opción múltiple. No va a haber preguntas de regalo. ¿Y qué vamos a preguntarles? Bueno, primero tenemos que saber qué es historia de la medicina, qué es prehistoria de la medicina, qué incluye la prehistoria de la medicina, si la historia de la medicina incluye la prehistoria de la medicina, esto es verdadero, es falso, o si la prehistoria de la medicina se maneja aparte. Segundo, me imagino que todos saben que tenemos un libro y hay un autor
que estamos utilizando, que yo utilizo, el libro que utiliza el docente. Entonces, espero que todos conozcan el título del libro y el autor del libro. Y me imagino que también sabrán, ¿verdad?, que bueno, que William Harvey era es el padre de la fisiología moderna, que Avicena es el médico árabe más famoso de la historia, que Hipócrates fue el padre de la medicina y el médico griego más famoso de la historia, que Galeno fue el médico romano más famoso de la historia, y que Andrea Vesalio fue reconocido en el Renacimiento sobre todo por iniciar sus disecciones, no solamente en cadáveres, incluso en vivisecciones. ¿De qué más hablamos? Pues llegamos a hablar, ustedes recordarán, de termodinámica. Hablamos de termodinámica porque finalmente la termodinámica es un equilibrio, y hablamos de la primera ley de la termodinámica y hablamos de la segunda ley de la termodinámica. Y bueno, ustedes recordarán que la entropía es la segunda ley de la termodinámica, que implica de que el tiempo todo lo amansa. O sea, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, todo tiende a ir desapareciendo con el tiempo. El universo debería llegar a un momento en que desapareciera. La primera ley de la termodinámica nos habla de las interacciones de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino tan solo se transforma. Y bueno, este tema es algo que vimos. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos también qué es el Homo sapiens neanderthalensis, qué es el Homo sapiens sapiens, qué es el Ardipithecuramidus, qué es el Australopithecus afarensis, cuál es el Homo homini lupus y cuál es el Homo sapiens hidalgo. Y como esto no va a ser un monólogo, sino quiero que interactúen, pues quisiera que me comentaran, ¿verdad?, a través de WhatsApp, porque es la mejor manera en que yo tengo para estarlo checando, qué opinan al respecto. Y ya después al resto de las personas que nos están haciendo el favor de seguir la plática y la guía pues para el examen de Historia de la Medicina del día de mañana en la Universidad de Hipócrates, con mucho gusto haremos comentarios. Entonces, pues estoy esperando en el grupo, nomás veo comentarios de Carlos Mejía, que sí, no hay preguntas de regalo, y Cristian, que compartió pues para la clase. Entonces, ¿alguien que quiera comenzar con los temas que dijimos? Repito. Homo sapiens neanderthalensis, ¿qué es? ¿Cuándo vivió? ¿Vive actualmente o no vive? ¿Algún comentario que quieran hacer? No veo interacción. Si no hay interacción, pues entonces no hay interés. Y bueno, trataría de darles el repaso completo y hasta ahí. Bueno, vaya. Ya Misaín va a hacer algún comentario del grupo D. Adelante, Misaín, estamos a la espera para leer. Lo que quieran comentar sobre los homínidos, para pues a partir de eso basarme. Carlos también. Ok, Misaín pregunta exactamente qué preguntas vendrán de los libros más o menos. Vamos a comentarlos ahorita a lo largo del repaso. Vamos a comentar también algunas de las preguntas que podrían venir sobre los libros que leyeron. Y bueno, Carlos ya comentó, de acuerdo con los médicos más famosos, claro. Ok. Y del grupo C. Ok, vamos a explicar los tipos de Homo sapiens y lo integraremos al examen lo más importante. No tengo el nombre guardado. Sí quiero que se aprendan de cada época, región, quiénes son los médicos más importantes, es claro. ¿Sí? Y sobre los homínidos vamos a comentar lo siguiente. Vamos a dar algunos tips, ¿les parece? Vamos a recordar que primero, la pregunta capciosa, Homo homini lupus, ¿qué es? Pues no es un hombre lobo, ¿verdad? Homo homini lupus es una frase
que dice Plauto en sus tragedias, y se refiere a que el hombre para el hombre siempre es un lobo. El homínido conocido como Lucy es el Australopithecus afarensis, que recuerden, el Lucy específicamente se cayó del árbol, era del sexo femenino y es, digamos que uno de los primeros homínidos, pero es el homínido conocido como Lucy. El homínido más recientemente descubierto, ¿verdad?, es el Ardipithecuramidus, y el Ardipithecuramidus es el primer homínido, y el homínido más recientemente descubierto es el Homo sapiens hidalgo. El Homo sapiens sapiens somos nosotros, y el Homo sapiens neanderthalensis pues vivieron hace 45.000 años y coexistieron con nosotros. Tan es así que llegamos a tener hibridación. Sobre todo las personas que tienen algo de ascendencia europea tienen un pequeño porcentaje mínimo, ¿verdad?, de Homo sapiens neanderthalensis. Ahí se encuentra. Y bueno, ¿quién se encuentra actualmente en Europa? ¿Y quién se encuentra actualmente en África? ¿Y quién se encuentra actualmente en Asia? Pues solamente hay un homínido que se encuentra ahí. ¿Cuál es? El Homo sapiens sapiens. Y un saludo a todos los amigos que no son de historia de la medicina, pero que cordialmente están viendo. Espero que sea de su agrado. Mira, Mari Carmen, nos acabamos de ver por allá en el pozole. Bueno, continuamos. El examen va a estar basado en los exámenes parciales que hicimos. Entonces, si ustedes corrigieron los exámenes parciales y recuerdan, van a tener una buena nota. ¿Y cómo era la prehistoria? ¿Cómo era la Tierra? ¿Era un lugar bucólico? ¿Vivíamos en el paraíso terrenal? Pues no, esto en la Biblia, pero en realidad esto no era así. O sea, no era un lugar fácil de vivir. Dentro de los libros que ustedes tuvieron la gentileza de leer durante mi curso, leyeron incluso un cuento que precisamente hablaba sobre la termodinámica, sobre la entropía. Este cuento fue La última pregunta, de Isaac Asimov. Entonces es importante que conozcan el nombre del cuento, el nombre del autor y de qué trata el cuento. ¿Cuál es esta última pregunta? ¿A qué se refiere la pregunta? Habla sobre la primera ley de la termodinámica, habla sobre la teoría cinética, habla sobre la entropía, habla sobre la entalpia. ¿Sobre qué habla específicamente este cuento? ¿Cómo se llamaba la primera computadora a la que le hacen la última pregunta? Ustedes recordarán que el nombre de esta computadora era Multivac, y después va teniendo cambios de nombre a lo largo del tiempo, pero la primera computadora se llamaba Multivac. ¿Y cómo se resuelve finalmente en la última pregunta? ¿Cómo resuelve AC al final el dar la respuesta a esta última pregunta? ¿Cómo lo hace? Esto es algo que todos ustedes que leyeron el cuento tienen que saberlo. Al final, recuerden que AC toma todo el conocimiento que existía, todo lo correlaciona de todas las formas diferentes y se queda sin nadie a quien responderle, porque el hombre como tal ya no existía. Entonces decide hacerlo por la vía de la demostración. Y ya se dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y ese es el final del cuento de la última pregunta. Ok, vamos a continuar pues ya con el tema propiamente de historia de la medicina. Y recordaremos que las enfermedades padecidas por personas o animales en la antigüedad a través de vestigios hallados en los huesos, en los restos orgánicos y las inmediaciones donde se hayan dichos restos, todo esto es estudiado por la paleopatología. La paleontología estudia otra cosa y bueno, habrá otras opciones allá en las preguntas, pero esto es estudiado por la paleopatología. Y bueno, las mejores estructuras para poder realizar los estudios paleopatológicos van a ser precisamente las partes que se mantienen estables por mayor tiempo, que son el tejido óseo.
Eso es lo que nos permite pues, hacer estudios paleopatológicos muy exactos, incluso las dataciones de carbono. ¿Cómo se fueron adaptando los primeros Homo sapiens en Europa para prevenir el raquitismo? Lo vimos al principio y lo vimos también en la última clase. Ustedes recordarán que la piel empieza a irse aclarando, empieza a tener menos melanina para poder captar más fácilmente el sol y evitar el raquitismo al poder sintetizar la vitamina D. Y por eso ese proceso de aclaramiento que más o menos toma cerca de... No entiendo por qué hubo pausa en el video, pero ya reanudamos la transmisión. Y un saludo a Puebla, a mi hermanita Melba Patricia, que está viendo también este tema. Ok, bueno, no hay que repetir lo de los Homo sapiens, ahí está en el video, lo pueden ver cuantas veces quieran, entonces no es necesario, ¿verdad?, que lo repitamos en este momento. Si hay alguna pregunta directa, por favor, háganla a través de preferencia a través del WhatsApp, va a ser más fácil que yo la vea, pero bueno, si la quieren hacer aquí también en los comentarios, los estoy viendo y puedo hablar directamente. Octavio, los médicos destacados están ya grabados en el video, así que no hay problema, puedes volver a verlo. Pero recuerda que básicamente el árabe, Avicena, el griego, Hipócrates, el romano, Galeno. Andrea Vesalio, del Renacimiento, William Harvey, británico, el padre de la fisiología moderna. Con eso que sepas, vas a tener varios aciertos. Ok, continuamos. ¿Cuál es el origen geográfico del Homo sapiens sapiens? ¿De dónde se origina? Se origina en varias partes. ¿Hay un Homo sapiens sapiens de América, otro Homo sapiens sapiens de Australia, otro de Europa? No. ¿De dónde surge el Homo sapiens sapiens? ¿Alguien que lo conteste, por favor? Saludos, René. Ok, saludos, Víctor. Alguien que conteste, por favor, aquí en WhatsApp o en algún lado, ¿de dónde somos originarios? Por lo visto, nadie quiere participar. Y sí, claro, yo me quedé con los exámenes, Carlos. África, muy bien, Carlos, perfecto. Saludos a Eduardo Barrientos, y es África precisamente donde surgimos todos, sin excepción. Bien César Santos, perfecto. Ok, continuamos entonces. Continuamos. ¿Con quién hubo hibridación? Pues la hibridación seguramente se dio, como ya lo habíamos comentado, con el Homo sapiens neanderthalensis, no con Lucy. Con el Australopithecus afarensis todavía no había Homo sapiens sapiens, no con el Homo sapiens hidalgo y no con el Australopithecus, que son todos anteriores. Las grandes civilizaciones se dieron a través de los ríos, y ya sabemos pues que la Mesopotamia se dio entre el Tigris y el Éufrates, que al lado de Egipto corría el río más largo, ¿verdad?, que existe, que es el río Nilo, y que en China pues estaba el río Amarillo, y que en la India estaba el Ganges. Y estos ríos son los que permitieron que crecieran las grandes civilizaciones ahí a lo largo, cercanos de los ríos. Alejandro Magno, uno de los personajes más importantes de la antigüedad, hijo de Filipo II de Macedonia y de Olimpia de Epiro, que tuvo como maestro a Aristóteles y tuvo seguramente como medio hermano a Ptolomeo, que probablemente fue un hijo bastardo de Filipo II, y bueno, tuvo también, ¿verdad?, se supone que era un descendiente directo de Hércules, y bueno, Olimpia decía que no era hijo de Filipo, sino que era un hijo directo de Zeus. Ya dijimos, ¿verdad?, Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, y otro de los libros que leyeron fue Sinué el Egipcio. Sinué el Egipcio es un libro y después una película, pero el libro está hecho por un novelista que se llamó Mika Waltari. No se confundan con el médico egipcio más famoso que vivió en la tercera dinastía y que floreció alrededor del año 2750 a.C. Recuerden,
Sinué el egipcio es un personaje de ficción. Imhotep es el médico egipcio más famoso que vivió en la tercera dinastía y que floreció alrededor del año 2750 a.C. Atón fue un dios de una religión monoteísta egipcia y bueno, Marduk fue uno de los primeros dioses que data más o menos de hace 3800 años de las primeras civilizaciones. En el libro, ¿qué enseñanza le dejó Nefer a Sinué? ¿Le enseñó a embalsamar cadáveres? No que yo recuerde. ¿Le dio la receta de la belleza? No tampoco, pero sí le enseñó a no confiar plenamente en nadie. Recuerden cómo Nefer, pues finalmente despoja completamente a Sinué de todos sus bienes e incluso lo deja hasta sin lugar donde poder enterrar a sus padres. De acuerdo al pensamiento mágico, las enfermedades eran producidas por los dioses y también los demonios o los entes malignos. Y bueno, obviamente que había enfermedades que eran producidas por las guerras, había heridas, había bacterias, pero de acuerdo al pensamiento mágico, las enfermedades eran producidas por los dioses. Saludos, doctor Cobos, un gusto saludarte. Aristóteles fue entonces alumno de quién? Aristóteles fue alumno de Platón y Platón a su vez fue alumno de Sócrates. ¿Qué es lo que produce el sedentarismo en las primeras tribus? ¿La caza? No, la caza hacía que seguían siendo nómadas. La familia de alguna manera ayuda, el matriarcado probablemente ayuda también, el patriarcado no necesariamente, pero sí, definitivamente lo que produce el sedentarismo es la agricultura. Bueno, hablamos sobre los ritos de tránsito. Los ritos de tránsito son procesos en los que todo ser humano vive y que tienen un cambio importante en la persona. Entre ellos hablamos del bautizo, hablamos de la circuncisión, hablamos del bar mitzvah, hablamos del matrimonio, hablamos de la ordenación sacerdotal, la primera comunión. Todos esos son ritos de tránsito que definen a una persona que pasa de un estadio a otro estadio. Vamos a también comentar sobre algunas de las viejas culturas, los sumerios, los babilonios, los asirios, el antiguo Egipto, los hebreos y los chinos, y lo que era el pensamiento primitivo. Vamos a hablar también, viene en el examen, algo sobre el código de Hammurabi, tenemos que relacionarlo con algunas de las opciones que ya comentamos. La acupuntura, por ejemplo, por quién era practicada, obviamente por los chinos. El papiro de Edwin Smith, por ejemplo, que nos relata algunos de los hechos que sucedieron en el antiguo Egipto. Y bueno, pues sabemos también que las primeras curaciones de heridas eran provocadas por heridas de guerra o por depredadores. Jehová, ¿verdad? Pues es el Dios de los hebreos. Y también recordaremos que la historia empieza en el momento en que se escribe los acontecimientos, en que deja de haber una información tan solo oral y empieza a recabarse por escrito. ¿Y de qué manera se logró hacer esos escritos? ¿Dónde fueron guardados? Pues los escritos fueron guardados primero en tablillas cuneiforme, en tablillas de arcilla con signos cuneiforme, posteriormente en papiros y después con pergaminos y lo más reciente con papel y posteriormente con tinta electrónica. Entonces yo te pido que ordenes de lo más viejo a lo más reciente, pues ya sabrás qué hacer sin ningún problema. Recordaremos también pues que la relación que hay de los hebreos, chinos, egipcios, sumerios, babilonios y asirios y el pensamiento primitivo con el descubrimiento del fuego. ¿Quién practicaba la trepanación, por ejemplo, habitualmente? Lo vimos no solamente en clase, sino lo vimos también en ese maravilloso libro que se llama Sinué el egipcio, de Mika Waltari, donde la trepanación la practicaban los egipcios, pues los chinos, por ejemplo, que eran eunucos, que hacían con sus testículos, los guardaban, ¿verdad?, durante toda su vida, y los hebreos, por ejemplo, que eran sumamente machistas,
jamás utilizaban la castración. ¿De dónde quedamos que era el dios Marduk? Pues era de las primeras civilizaciones de los sumerios, babilonios y asirios. ¿Qué más? ¿Quién hacía prescripciones médicas en tablillas de arcilla? Pues desde los sumerios, babilonios y asirios. ¿Quién practicaba la circuncisión? Los hebreos. ¿Quién practicaba la moxibustión? ¿Recuerdan ustedes la moxibustión? Que era algo que se practicaba al tiempo que la acupuntura, pues la hacían precisamente los chinos. Y los médicos, los chamanes, que utilizaban el pensamiento primitivo, pues utilizaban los conceptos animistas y del tótem para poder curar, salvar las enfermedades. ¿Quiénes se rapaban la cabeza? Los médicos y los nobles, en los egipcios, de la civilización egipcia. ¿Por qué lo hacían? Entre otras cosas, para evitar contaminarse con liendres, piojos, y para poder estar limpios, y era un signo de belleza el estar rapado. Pasamos ya a lo que es historia de la medicina, historia de México, y sabemos pues que México como tal fue fundado ¿en qué momento? México como tal es fundado hasta que se independiza de España, y esto es en 1821, cuando se consuma la independencia. En 1325 sabemos que fue fundada Tenochtitlan, pero esto no era México. ¿Sí? Un saludo de Che, saludos por favor a Eleazar y Sofía, con mucho cariño. Ahí mándenme un mensaje por favor y pásenme sus teléfonos, que quiero saludarlos allá a Los Cabos, con mucho gusto. Y muy bien, vaya, ya llegó Toledo. luego checarás el video del principio. Ok, ¿quién dijo que el todo es más que la suma de las partes? Esto lo dijo Aristóteles. ¿Qué es la xenofobia? ¿Qué es la hidrofobia? Hay que conocer un poco de etimologías grecolatinas y saber que la xenofobia, por ejemplo, es el miedo a lo desconocido. Y también existe miedo a las enfermedades, y también existe miedo a los médicos, y algunas de estas fobias las comentamos durante la clase. ¿Dónde se crea la verdadera ars médica? Pues esto se da ya en Roma, o sea, ya con bases científicas. Y ¿qué idioma hablaba la mayoría de los habitantes en Roma durante la época de Galeno? Pues la mayoría de los habitantes en Roma durante la época de Galeno hablaban latín vulgar. No hablaban latín clásico, esto lo hablaba la élite. Hablaban latín vulgar. Hablaban griego muy pocos, algunos, los esclavos griegos y algunos romanos de la élite, ¿sí? Hablaban griego. ¿Cómo se midió por primera vez la frecuencia cardíaca? Pues la frecuencia cardíaca se midió con un reloj de agua. De esta forma fue medida a ciencia cierta la frecuencia cardíaca. Y se podía comparar con la de otros pacientes, pero esto no era una medición clara, y pues los relojes de soles no servían en absoluto para esto, ¿verdad? Y no había relojes digitales. El reloj de agua se llamaba clepsidra, ¿sí? Y que ya era algo parecido al reloj de arena. Se decía que las arterias no contienen sangre, sino un neuma vital. Esto es un problema que es arrastrado desde la civilización egipcia y que desgraciadamente recae incluso con Aristóteles, con Hipócrates, con Galeno, pero sobre todo quien lo defendía también fue Erasístrato. Quien determina que esto no era así precisamente es William Harvey, que es el padre de la fisiología moderna, ¿sí? Y Erasístrato pues, es el padre de la fisiología en sus principios, digamos. ¿Hay algunas tesis de Galeno que prevalecieron vigentes hasta el siglo XXI? Pues la verdad es que no. Llegaron a permanecer vigentes cerca de 1000 años, pero ya después del Renacimiento dejaron de funcionar. Y Hipócrates sabemos que nació en la isla de Kos y que se desarrolla, ¿verdad?, en Grecia.
Sabemos que México fue fundado, el México contemporáneo pues fue fundado en 1821, ya lo habíamos dicho antes, es una pregunta que va a tener dos acepciones, que se va a repetir por ahí, y veo otras preguntas repetidas. Ok, bueno, la ventaja es que son 110. ¿Quién hacía vivisecciones y las hacía en lo que se le pusiera enfrente? Ya sea ranas, pájaros, serpientes, monos, cerdos, gatos, perros. William Harvey. ¿Cuál era el idioma literario que se utilizaba en la India? Para escribir los libros sagrados en la India se utilizó el sánscrito. Y la literatura sagrada hindú, pues precisamente son los Vedas. No es la Biblia, no es el Corán y tampoco es el Talmud, que es de los hebreos. ¿Qué libro de Hipócrates se mantiene vigente por cerca de 1000 años? Hasta ya casi empezando lo que era pues ya en la Edad Media, se llega vigente todavía, el Corpus Hipocrático. ¿Alguien recuerda por qué Galeno fue tan aceptado? Porque era monoteísta. Por eso en la Edad Media los monjes sus libros los veían bien y los copiaban y los difundían. Y sí, René, obviamente puedes volver a ver el video, queda aquí grabado y ya se los compartiré aparte por YouTube para que lo puedan seguir viendo. Ahorita lo descargamos y se los enviamos. Ok. ¿Cuál es el médico hindú que consideraba las enfermedades como resultado de una falta de equilibrio de los tres humores, bilis, aire y moco? ¿Era Herófilo? No, Herófilo era Herófilo de Macedonia. Paracelso, no, Paracelso fue de hecho el último médico que vimos, que incluso ni siquiera se sabía realmente si estudió medicina o no, y es más conocido y reconocido como alquimista y como un buen truán, ¿verdad? Alejandro el Grande, no, tampoco, era Susruta. Susruta era el médico hindú que consideraba las enfermedades como resultado de una falta de equilibrio de los tres humores. Tezcatlipoca es el dios creador del cielo y de la tierra y tenía como adversario a Quetzalcóatl. Y bueno, ¿qué dios prehispánico aparece en el logo de la Asociación Mexicana de Infectología? Es algo que ustedes tienen que buscar. Y les doy un tip, es una diosa. Ok, voy a tener una pregunta de regalo y bueno, ya la verán, será sorpresa, pero ya se imaginan de qué es. ¿Cómo se le llamaba a los alumnos de medicina en el Calmecac? ¿Quiénes eran? Bueno, los alumnos de medicina eran los Momaxtli. Ustedes son Momaxtli. ¿Sí? Y los bisturís en la época prehispánica pues eran hechos de obsidiana, no de acero, no de plata y no de tallos de madera afilados como el bambú, aunque sí se utilizaba tallos de madera afilados como el bambú para cierto tipo de cirugías específicas, incluso también algunas espinas para la extracción, por ejemplo, de cataratas. Me está entrando una llamada, perdón, ya lo rechazamos y seguimos aquí con la transmisión. Es uno de los problemas de esta transmisión. Los enciclopedistas sí también vendrán más adelante. Bueno, recuerden por favor algunas de las frases. ¿Qué es Yolotli? ¿Qué es Esli? ¿Qué es Xialuyantli? ¿Qué es Kianotzinca? ¿Qué es Teopisquis? ¿Qué le pasa a tu paciente si el Yuli no le funciona? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene el Ecatlisli? ¿O tiene Totomiaulistli? ¿O tiene un problema en su cuichil? Esas palabras náhuatl que vimos en clases vienen y van a estar integradas dentro de algunas preguntas que de hecho ya hicimos en los exámenes parciales. La farmacopea del México indígena está basado básicamente en su herbolaria, aunque también se utilizaban secreciones de animales, extractos minerales y conchas marinas. La base principal es la herbolaria. Y el libro más importante de la cultura maya quiché es el Chilam Balam. ¿Sí? No, es el Popol Vuh. Cuidado. Más importante todavía
que el Códice de Dresden y más importante que el Códice Vaticano. El Popol Vuh es el libro más importante de la cultura maya quiché. Vamos a hablar también sobre los diferentes dioses, el dios de la lluvia, los dioses de la medicina maya, y cuál era la posibilidad de que hombres y mujeres participaran dentro de la instrucción de la medicina. Por ejemplo, ¿la mujer podía alcanzar el doctorado en la profesión médica en la civilización maya? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si era así, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuando ya se habían casado? ¿Solamente si eran solteras? ¿O una vez que habían ya dejado de menstruar y por lo tanto eran consideradas puras? Recuerden que sí, una mujer podía alcanzar el doctorado, pero solamente después de la menopausia. Vamos a hablar también de la metrópoli de Knossos, donde gobernó la dinastía Minos, que se encuentra en una pequeña isla griega, que es la isla de Creta. Vamos a hablar sobre la leyenda, quién construye esas alas para que Ícaro pueda volar y escaparse del Minotauro. ¿Cómo se llamaba el padre de Ícaro? Era Dédalo. ¿Sí? Vamos a recordar también que en la Ilíada, ¿verdad?, es el asedio a Troya y cómo Aquiles, ¿sí?, mata a Héctor, sumamente disgustado después de que asesinaron a Patroclo, que era su primo y que muere pues ahí en el asedio. La Ilíada, ¿por qué nos interesa? Porque describe las heridas de una manera muy gráfica. O sea, hay una descripción incluso hasta gore, pues dramática, pues de las heridas, y esto nos enriquece en cuanto a conocimientos anatómicos. ¿Qué más? De lo último que vimos, recordarán ustedes por ahí a un personaje que seguramente lo vieron en Marvel o DC, la verdad es que no recuerdo cuál de las dos es, que es representado por Sir Anthony Hopkins, es el padre de Thor, ¿verdad? Odín es el dios semejante a Zeus en la mitología nórdica. ¿Sí? Y recuerden ustedes que Esculapio, era un médico que seguro, por la leyenda dice que había alguien que se llamaba así, y después se le deidifica. Y también la leyenda nos dice que Esculapio curaba a tantas personas que el dios del infierno, Hades, se molestó por ello y se quejó con su hermano, con Zeus. Y bueno, quedando bien, es Marvel, ok, Osmora, gracias. Saludos al regidor Javier Morlet Macho. Y lo que hace pues Zeus es matar a Esculapio con un rayo para quedar bien con Hades, con su hermano. Vamos a hablar de Pitágoras, de Tales de Mileto, de Alcmeón de Crotona, de Filoloa de Tarento y de Empédocles de Agrigento. Hay que recordar dónde se pensaba que existían, dónde estaba la sede de los sentidos y el intelecto, si era el cerebro o el corazón y quién lo pensaba así. Hay que considerar quién decía que la vida depende del agua. Hay que considerar también quién decía que el fuego era el principio fundamental de la vida. ¿Quién de ellos logró incluso secar un pantano y fumigar casas para controlar epidemia de fiebre amarilla? Son algunos de los temas que van a venir en el examen. ¿Sí? Creo que todos ustedes recordarán, ¿verdad?, que el cristianismo fue apoyado por un emperador romano, que su madre lo incita pues a convertirse a esta religión después de resultar ganador en una batalla, fue el emperador Constantino, y que esta religión, el cristianismo, fue ampliamente difundida entre la masa plebeya, que después, desgraciadamente, provoca un retraso en el desarrollo de la medicina. ¿Quiénes ayudaron a destruir el Imperio Romano? Bueno, pues, los godos, los visigodos, de alguna manera también el cristianismo, pero sobre todo las epidemias. Las grandes epidemias que diezmaron a la población produjeron que el Imperio Romano fuera perdiendo su poder. Recordarán ustedes también a las santas patronas de los ciegos, Santa Lucía, Santa Cecilia, que también es la señora patrona de los músicos,
Y bueno, Santa Polonia, que es la santa patrona de los odontólogos, de los dentistas. Y no sé si recuerden, ¿verdad?, quién fue el más grande de todos los científicos, que sin ser médico es considerado uno de los primeros Homos universalis, y que describe a detalle y dibuja las válvulas del corazón, la mitral y la tricúspide. Me refiero a Leonardo da Vinci. Y pues el padre de la anatomía moderna, ya lo saben, es Andrea Vesalio. Y escribió, ¿qué libro? Pues escribió Andrea Vesalio de Humani Corporis Fabrica. ¿Cuál escribió Avicena? Avicena escribió el Canon. Hubo otro libro también, Corpus Hippocraticum, y está muy fácil saber quién lo escribió, ¿verdad? Hipócrates. El Popol Vuh, que al parecer fue escrito por Diego Reynoso, y que seguramente es una recopilación de diferentes leyendas, tanto de los mayas como del cristianismo, y es un sincretismo, es una aglomeración de ideas. Y por último, William Harvey, ¿qué libro escribió? El Excitatio Anatomica de Motu Cordis e Sanguinis in Animalibus. Y pues básicamente esto sería el repaso, ¿verdad?, de los 110 reactivos que vienen en el examen, salvo que quieran que comentemos algún otro tema. Y en 40 minutos acabamos con esto. Veo si hay alguna pregunta en el grupo. No, nada más la respuesta de Carlos también sobre que era África. No hay preguntas en WhatsApp. Entonces, básicamente esto quedaría. Les deseo mucha suerte en su examen el día de mañana, a los que lo tienen ya mañana, y a los que lo tienen el lunes, pues van a tener más tiempo para estudiar. Si no hay alguna duda, con esto terminamos la transmisión. Les agradezco mucho que hayan estado al pendiente. No, Eugene, no hay exención de examen, pero en alguna otra vida tal vez. Tú no pierdas la fe. Muchas gracias. Pero vas a tener 10 si estudias lo suficiente, y créeme que con esta guía que acabo de dar, con esto es suficiente para que tuvieras una buena nota. Pero si te pones a estudiar un poco más, pues vas a salir mejor todavía. ¿Ok? Un gusto y hasta la próxima. Nos vemos en el examen. ¿Algo más, Eugene? Ok, nos vamos. Hasta luego. Gracias.